You hold my heart in place. 7. Domingo 11 de febrero. La reflexión Reflejemos a Jesús para el sábado 10 de febrero. Titulada, La ley de Dios contra la ley del yo, para el 11 de febrero. El fundamento bíblico. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 5, 19 y 20. Adán no decidió desafiar a Dios, ni en ninguna forma habló contra Dios, simplemente fue en dirección contraria a la orden expresa de él. ¿Cuántos están hoy haciendo lo mismo? Y su culpa es de mucha mayor magnitud porque tienen el ejemplo de la experiencia de Adán en la desobediencia y sus terribles resultados, para advertirlos de las consecuencias de la transgresión de la ley de Dios. De esta manera tienen clara luz sobre este tema, y ninguna excusa para su culpa de negar y desobedecer la autoridad de Dios. Adán no se detuvo a calcular el resultado de su desobediencia. Podemos estar aquí abajo, y con el privilegio de la visión retrospectiva, podemos ver lo que significa desobedecer los mandamientos de Dios. Adán cedió a la tentación, y al ver nosotros el tema del pecado y sus consecuencias presentado en forma tan clara ante nosotros, podemos razonar de causa a efecto y ver que la dimensión del acto no es lo que constituye el pecado, sino la desobediencia a la voluntad expresa de Dios, lo que es una virtual negación de Dios, al rechazar las leyes de su gobierno. La felicidad del hombre reside en su obediencia a las leyes de Dios. En su obediencia a la ley de Dios se ve rodeado como por un cerco y guardado del mal. Ningún hombre puede ser feliz, apartarse de los requerimientos específicos de Dios, y establecer para sí mismo una norma que decida que puede seguir con seguridad. Habría una gran variedad de normas para adaptarse a las diferentes mentes, el gobierno sería arrancado de las manos del Señor y los seres humanos tomarían las riendas del gobierno. La ley del yo es erigida, la voluntad del hombre es hecha suprema, y cuando la elevada y santa voluntad de Dios es presentada para ser obedecida, respetada y honrada, el hombre deseará seguir su propio camino y obedecer sus propios impulsos, y surge una controversia entre el agente humano y el divino. La caída de nuestros primeros padres quebró la cadena dorada de la obediencia sin reservas de la voluntad humana a la divina. La obediencia ya no fue considerada como una necesidad absoluta. Los agentes humanos siguen sus propias imaginaciones, que el Señor señaló que los habitantes del mundo antiguo eran de continuo solamente el mal. El Señor Jesús declara, he guardado los mandamientos de mi Padre, como hombre. He aquí, he venido para hacer tu voluntad, oh Dios. Ante las acusaciones de los judíos él se mantuvo firme en su puro, virtuoso y santo carácter y los desafió, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Manuscrito 1, de 1892. Hasta aquí la lectura de la reflexión. Ahora vamos con el análisis de la misma como de costumbre. Y cerramos con una oración final. En esta reflexión, se nos presenta la confrontación entre la ley de Dios y la ley del yo, ilustrada a través del relato de la desobediencia de Adán en el jardín del Edén. El fundamento bíblico establece la comparación entre la desobediencia de Adán y la obediencia de Jesucristo, enfatizando cómo la desobediencia de uno trajo el pecado al mundo, mientras que la obediencia del otro trae la justificación para muchos. Se destaca que la desobediencia de Adán no fue un acto de rebeldía directa contra Dios, sino más bien una infracción a una orden específica. Sin embargo, esta desobediencia constituyó una negación virtual de la autoridad de Dios al rechazar sus leyes. La reflexión también subraya que la felicidad del ser humano reside en su obediencia a las leyes de Dios, y que apartarse de estos mandamientos lleva a la infelicidad y al establecimiento de la ley del yo como suprema. Se resalta la importancia de la obediencia incondicional a la voluntad de Dios y cómo la caída de Adán rompió esta cadena de obediencia. Se enfatiza que la obediencia ya no se consideró una necesidad absoluta, lo que llevó a la humanidad a seguir sus propios impulsos y deseos, en lugar de la voluntad divina. Finalmente, se contrasta la actitud de Jesucristo,
quien mantuvo una obediencia perfecta a la voluntad de Dios, incluso enfrentando acusaciones y desafíos sin pecado alguno. Esta reflexión nos lleva a considerar la importancia de la obediencia a Dios en nuestras vidas y cómo nuestra felicidad y bienestar están intrínsecamente ligados a nuestra sumisión a su voluntad. En nuestra oración final, podemos pedir a Dios que nos ayude a comprender la importancia de la obediencia a su voluntad y a fortalecernos para seguir sus mandamientos en todas las áreas de nuestra vida. Amén. El Ministerio. Conéctate a Jesús. Presentó la meditación de hoy. Cuando Dios llama, capacita, cuando envía, acompaña. Bendiciones.